Mi hermano lo tuvo todo mientras crecíamos, autos nuevos, escuela privada, todo el paquete. Luego, en la cena de Acción de Gracias, descubrió que yo tenía $29 millones y que lo había estado ocultando. Ahora exige la mitad. Hola Reddit, mi hermano, el hijo dorado, acaba de descubrir que tengo $30 millones y cree que merece la mitad porque somos familia. La crisis que siguió fue absolutamente nuclear. Abróchense el cinturón porque esta historia es larga, caótica y absolutamente satisfactoria. Tengo 34 años, hombre, el mayor de 2 hijos. Mi hermano Tyler, 29 años, hombre, ha sido el favorito de la familia desde su nacimiento. No exagero, desde el momento en que este niño existió, mis padres actuaron como si hubieran ganado la lotería. Mientras tanto, yo era básicamente la prueba, el experimento que toleraban mientras esperaban que llegara la verdadera estrella. Déjame pintar una imagen de cómo se ve el favoritismo cuando ni siquiera intenta ocultarse. Creciendo, el favoritismo no era sutil, era agresivo, en tu cara, documentado en las redes sociales, obvio. Tyler recibió un Honda Accord completamente nuevo para su cumpleaños número 16, con un enorme lazo encima. Mis padres invitaron a todo el vecindario para verlo desenvolverlo, como si fuera algún tipo de fiesta de revelación de auto. Publicaron unas 50 fotos en Facebook con subtítulos sobre lo orgullosos que estaban de su increíble hijo y cómo merecía eso por ser un joven tan maravilloso. La fiesta duró 4 horas, contrataron una empresa de catering, había globos y una pancarta. Mi padre dio un discurso sobre el brillante futuro de Tyler y cómo el auto era solo el comienzo de todas las grandes cosas que venían para él. La gente aplaudía, Tyler lloraba, mamá lloraba, era como ver una ceremonia de graduación por recibir un auto. En mi cumpleaños número 16 recibí una bicicleta usada de Craigslist que era 2 tallas más pequeña. Sin fiesta, sin publicaciones en Facebook, solo un feliz cumpleaños durante el desayuno antes de que papá se fuera a trabajar. La bicicleta tenía óxido en la cadena y un asiento que no se mantenía nivelado. Cuando señalé el problema del asiento, papá dijo que me ayudaría a formar carácter andar así. Monté esa cosa durante 2 años antes de que el marco se rompiera y, cuando finalmente se rompió, tuve que ahorrar mi propio dinero cortando césped para reemplazarla. El contraste no se le escapaba a nadie. Los padres de mis amigos veían el nuevo coche de Tyler estacionado en nuestra entrada y luego me veían montando esa bicicleta destartalada y hacían preguntas. La explicación de mis padres siempre era alguna variación de creemos en enseñar diferentes lecciones a diferentes niños según sus necesidades. Traducción, Tyler merece cosas buenas y tú no. Pero el coche fue solo el comienzo del espectáculo de desigualdad. Tyler fue a una escuela privada elegante al otro lado de la ciudad llamada Westman Academy, $15,000 al año, clases pequeñas, preparación universitaria, todo. El campus parecía sacado de una película, yedra real en los muros de ladrillo, una biblioteca con sillones de cuero, una cafetería que servía comida de verdad en lugar de carne misteriosa. Tenían clubes de robótica, equipos de debate, clases avanzadas impartidas por personas con doctorados reales, los padres pagaban extra por cursos de preparación del SAT incorporados al plan de estudios. Yo fui a la escuela secundaria pública Lincoln, donde las baldosas del techo goteaban cuando llovía y la mitad de los libros de texto eran de los 90. Nuestra biblioteca era una sola sala con libros que no se habían actualizado desde antes de que yo naciera. El laboratorio de química tenía equipos tan viejos que nuestro maestro se disculpaba antes de cada demostración. Teníamos un consejero para 400 estudiantes, la preparación universitaria era un tablero con folletos sobre universidades comunitarias. Cuando pregunté por qué Tyler iba a una escuela privada y yo no, mamá me sentó en la mesa de la cocina con una expresión seria, como si fuera a explicarme física cuántica. Me explicó que Tyler necesitaba apoyo académico adicional porque era superdotado y requería atención especializada para alcanzar su máximo potencial. Dijo que tenía un estilo de aprendizaje diferente que necesitaba instrucción individualizada que la escuela pública no podía ofrecer. ¿Superdotado? Este chico apenas se graduó con un promedio de 2.6 de esa carísima escuela privada, mientras yo mantenía un 3.9 en mi escuela pública sin fondos, trabajando el doble. La idea de estudiar de Tyler era hojear los resúmenes de SparkNotes 10 minutos antes de clase. Llegaba a casa y mamá lo ayudaba con la tarea, en realidad hacía la mayor parte, mientras Tyler jugaba videojuegos en la misma habitación. Mientras tanto, yo me quedaba despierto hasta medianoche resolviendo problemas de cálculo de un libro tan anticuado que aún mencionaba los casetes como tecnología moderna. Le pedí a mis padres un tutor una vez porque estaba teniendo problemas con química. Papá dijo que los tutores eran caros y que debía resolverlo pidiendo ayuda a mis profesores, excepto que mis profesores tenían 150 estudiantes cada uno y no tenían tiempo para atención individual,
Pero claro, Taylor era el que necesitaba atención especial. Los dobles estándares estaban en todas partes e imposibles de ignorar. Tyler tenía todo de marca, zapatos Nike, chaquetas North Face, jeans de diseñador que costaban más que mi presupuesto mensual de almuerzo. Yo tenía lo que estuviera en liquidación en el centro comercial, generalmente 2 tallas más grandes para poder crecer en ellos. Usé las mismas 3 camisetas en rotación durante toda la secundaria porque era lo que podía pagar con mi dinero de cortar césped. Las fiestas de cumpleaños de Taylor tenían temas y decoraciones y comida servida. Para su cumpleaños número 13 alquilaron una sección del arcade local e invitaron a todo su grado, decoraciones profesionales, pastel personalizado de una panadería real, bolsas de regalo para cada invitado. Todo el evento probablemente costó más que un pago de hipoteca. Las mías eran pastel de supermercado, si alguien se acordaba. La mayoría de los años mi cumpleaños pasaba sin reconocimiento hasta que alguien lo mencionaba 3 días después. ¿Oh, fue esta semana? Bueno, feliz cumpleaños atrasado. Sin fiesta, sin regalos, sin celebración, solo otro martes que resultaba ser el día en que nací. Cuando Taylor entró al equipo juvenil de baloncesto en segundo año, a pesar de ser terrible en el deporte, mis padres compraron boletos de temporada y asistieron a todos y cada uno de los partidos. Llevaban carteles con su número de camiseta, animaban tan fuerte que lo avergonzaban, publicaban videos destacados en redes sociales. Taylor jugaba tal vez 5 minutos por partido, casi siempre cuando el resultado ya estaba decidido, pero pensarías que era un prospecto de la NBA por cómo se comportaban. Yo entré al equipo de campo traviesa en tercer año y clasifiqué para el campeonato estatal después de meses de entrenamiento, corriendo 10 kilómetros todas las mañanas antes de la escuela, haciendo entrenamiento por intervalos después de clases, superando lesiones y agotamiento. Llegué a la competencia estatal, lo cual era un gran logro, solo los mejores corredores de cada región calificaban. ¿Sabes a cuántas competencias asistieron mis padres? A ninguna. Ni a una sola. Estaban demasiado ocupados llevando a Taylor a campamentos de baloncesto a 3 horas de distancia cada fin de semana, campamentos que costaban $500 por sesión, para que aprendiera habilidades de manejo del balón que nunca usaría realmente. Una vez les pedí si tal vez podrían venir a las finales, ya que tenía una oportunidad real de clasificar. Mamá dijo que lo intentaría, pero Taylor tenía un juego importante ese mismo día. El juego era de baloncesto del equipo juvenil, mi carrera era un campeonato estatal. Adivina a cuál asistieron. Terminé tercero en mi serie y gané una medalla. Les envié una foto por mensaje, mamá respondió, qué bien, cariño. El equipo de Taylor ganó por 12. El mensaje era claro, los logros mediocres de Taylor importaban más que los míos, incluso cuando eran excepcionales. Llegó el momento de las solicitudes universitarias y la desigualdad alcanzó su punto máximo. Tyler solicitó admisión en una docena de universidades, incluidas algunas de nivel alto a las que no tenía ningún derecho de aplicar con sus calificaciones, escuelas como la Universidad del Sur de California y la Universidad de Boston, que requerían un promedio superior a 3.5 y puntajes fuertes en los exámenes. Tyler no tenía ninguno, pero mis padres estaban convencidos de que su niño especial podía entrar en cualquier parte con la presentación adecuada. Contrataron a una consultora privada de admisiones llamada Jennifer, que cobraba $200 por hora para ayudarlo a pulir sus ensayos y planificar sus solicitudes. Jennifer trabajó con Taylor durante 6 meses, reuniéndose 2 veces por semana, básicamente escribiendo sus ensayos por él y entrenándolo en técnicas de entrevista. Pagaron por cursos oficiales de preparación del SAT que costaban $1,500, contrataron un tutor de matemáticas por $75 la hora para ayudarlo con las materias que estaba reprobando, trajeron un tutor de inglés para revisar sus ensayos y, básicamente, construyeron toda su solicitud universitaria desde cero, con ayuda profesional en cada etapa. Yo manejé la mía solo. Llené mi propia solicitud FAFSA, escribí mis ensayos durante los descansos para almorzar en la escuela, investigué universidades usando la única computadora en la biblioteca anticuada de mi escuela. Apliqué a 8 universidades y fui aceptado en 6, incluida mi primera opción, la Universidad Estatal, con una beca académica parcial. La reacción de mis padres cuando les conté la noticia fue, está bien, asegúrate de solicitar préstamos estudiantiles porque no podemos ayudarte con la matrícula. Sin celebración, sin orgullo, sin reconocimiento de que había ganado una beca parcial por mis propios méritos académicos, solo preocupación inmediata por cómo pagaría el resto. Mientras tanto, Taylor fue aceptado en una universidad privada mediocre a 3 estados de distancia llamada algo como Henderson College, nada impresionante, una escuela privada de nivel medio con una tasa de aceptación del 65% que básicamente aceptaba a cualquiera que pudiera pagar, pero era privada y lejos de casa,
Lo cual aparentemente la hacía prestigiosa a los ojos de mis padres. Inmediatamente se comprometieron a pagar toda su matrícula, alrededor de $45,000 por año, incluyendo alojamiento, comida, libros y hasta una asignación mensual para gastos como bares, restaurantes y viajes de vacaciones de primavera, como resultó. Hice las cuentas una vez por curiosidad, en 4 años gastaron aproximadamente $200,000 en la experiencia universitaria de Taylor, libros, matrícula, vivienda, asignaciones, fondos de emergencia cuando se gastaba su presupuesto, boletos de avión para las vacaciones, paquetes de cuidado con bocadillos caros y suministros. Cada centavo documentado en los extractos de tarjeta de crédito que vi una vez mientras ayudaba a papá con su computadora. Mi contribución parental total, $0 y 0 centavos. Ni para la matrícula, ni para los libros, ni para la vivienda, nada. Cuando me gradué de la escuela secundaria, mamá me entregó una tarjeta con $50 adentro y dijo que era para ayudarme a empezar. $50 que cubrían tal vez 2 libros de texto si compraba copias usadas. Trabajé durante la universidad, no en programas de trabajo-estudio para dinero extra, hablo de trabajo de tiempo completo, turnos nocturnos en un almacén de distribución mientras tomaba una carga completa de cursos. El almacén era una instalación enorme a las afueras de la ciudad donde almacenaban de todo, desde piezas de automóviles hasta muebles. Trabajaba en la sección de carga, escaneando paquetes, cargando camiones, moviendo paletas con una carretilla elevadora cuando obtuve la certificación. El turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana, 4 noches por semana como mínimo, a veces 5 cuando necesitaba dinero extra. El trabajo era brutal, levantando cajas que pesaban hasta 50 libras, escaneando y clasificando miles de paquetes por turno, trabajando en un almacén sin control de clima, así que era helado en invierno y sofocante en verano. Me dolía la espalda constantemente, mis manos siempre estaban raspadas y golpeadas por mover cajas. Llegaba a casa oliendo a cartón y sudor. Mi horario era así, salía hacia el almacén a las 9:30 de la noche, trabajaba hasta las 6 de la mañana, conducía a casa, me duchaba, me cambiaba y llegaba a mi clase de las 8 de la mañana a las 7:50. Asistía a clases hasta las 3 de la tarde, a veces más tarde si tenía laboratorios. Luego iba a la biblioteca a estudiar hasta las 9 de la noche porque mi apartamento era demasiado deprimente y necesitaba concentrarme, cenaba algo rápido, generalmente ramen instantáneo o lo más barato de la tienda de conveniencia. Dormía de 9 de la noche a 9 de la noche si tenía suerte, más a menudo unas 5 horas antes de comenzar el ciclo otra vez. Sobreviví con ramen instantáneo y bagels del día anterior de la cafetería del campus. Me hice amigo de los empleados de la cafetería que me guardaban los bagels sobrantes y, a veces, me pasaban un sándwich al cerrar. Comía muchas comidas de pasta simple con mantequilla porque una caja de pasta costaba 99 centavos y la mantequilla era barata. Me daba el lujo de una pizza una vez al mes cuando podía permitírmelo. Bajaba de peso constantemente porque quemaba más calorías de las que podía permitirme comer. Mi apartamento era un pequeño estudio en la peor parte de la ciudad, $450 al mes, lo cual era barato según los estándares universitarios, pero aún así consumía la mayor parte de mi sueldo. El lugar tenía manchas en la alfombra que ya estaban cuando me mudé, una pequeña cocina con una hornilla y un refrigerador de dormitorio, y vecinos que peleaban tan fuerte que se escuchaban a través de las paredes a las 3 de la mañana. La ducha apenas funcionaba, la calefacción era inconsistente y estoy bastante seguro de que había moho creciendo en alguna parte del baño que simplemente aprendí a ignorar. Dormí en un colchón en el suelo durante los 2 primeros años porque no podía pagar un marco de cama, usaba cajas de leche como muebles, tenía una sola lámpara porque la luz del techo hacía que la factura eléctrica fuera demasiado alta, usaba la misma rotación de ropa hasta que se desgastaba, luego iba a tiendas de segunda mano a buscar reemplazos. Mi abrigo de invierno tenía el cierre roto que cerraba con un imperdible, mis zapatos tenían agujeros que parchaba con cinta adhesiva. Mientras tanto, Taylor vivía su mejor vida en Henderson College. Su Facebook estaba lleno de fotos de fiestas de fraternidad, viajes de vacaciones de primavera a Cancún y Miami, noches en restaurantes caros, conciertos y eventos deportivos. Publicaba constantemente sobre su experiencia universitaria como si estuviera documentando una película sobre el paso a la adultez. Fotos de él con sus hermanos de fraternidad, todos con atuendos a juego por los que probablemente habían pagado $200 cada uno, fotos de bailes formales donde alquilaba un smoking, viajes de fin de semana a estaciones de esquí y playas. Mis padres pagaban por todo eso. Una vez le pregunté a Taylor cómo podía permitirse todo, solo se encogió de hombros y dijo que mamá y papá le enviaban dinero siempre que lo necesitaba. Quieren que disfrute la universidad, explicó, como si eso fuera algo normal.
como si que los padres financiaran el estilo de vida fiestero de un hijo mientras el otro trabajaba turnos nocturnos y comía ramen fuera un procedimiento estándar. Me gradué con $60,000 en deuda estudiantil y dolor de espalda crónico por levantar cajas durante 4 años seguidos. Tenía problemas de salud relacionados con el estrés, dolores de cabeza constantes, problemas estomacales e insomnio, incluso cuando tenía tiempo para dormir. Mi título era en gestión de la cadena de suministro, porque me había interesado en la logística al trabajar en el almacén y pensé que al menos debía estudiar algo en lo que ya tenía experiencia práctica. Taylor se unió a una fraternidad el primer semestre, fue a Cancún en vacaciones de primavera 3 años seguidos, publicaba historias de Instagram desde bares cada fin de semana y se graduó en 5 años porque reprobó química orgánica 2 veces y tuvo que repetir varias otras materias. Mis padres pagaron por el año adicional sin quejarse, también pagaron sus cuotas de fraternidad, sus viajes de vacaciones de primavera, las mejoras en su plan de comidas y le enviaban paquetes mensuales con bocadillos caros y suministros. Probablemente gastaron otros $250,000 en él a lo largo de esos 5 años y sumas todo. Después de la graduación, las cosas de alguna manera empeoraron antes de mejorar. Taylor se mudó de nuevo a casa sin pagar alquiler mientras se encontraba a sí mismo y exploraba oportunidades. Esa exploración consistía principalmente en dormir hasta el mediodía y jugar videojuegos mientras mis padres le llevaban el desayuno a la cama. Se despertaba alrededor de las 11 de la mañana, se duchaba, jugaba Call of Duty hasta las 3 de la tarde y luego pasaba la tarde haciendo contactos, lo cual significaba desplazarse por LinkedIn y, ocasionalmente, enviar solicitudes de conexión a personas que nunca había conocido. Ese estilo de vida duró 18 meses. De vez en cuando solicitaba trabajos, pero rechazaba cualquiera que no fuera un puesto de dirección o que no pagara 6 cifras. No tenía experiencia laboral más allá de una pasantía de verano en su segundo año que papá había conseguido a través de un contacto empresarial, pero Taylor estaba convencido de que merecía comenzar como director de algo. Enviaba tal vez 5 solicitudes al mes, dedicaba quizás 1 hora total a buscar trabajo y luego se quejaba de cómo el mercado laboral estaba roto y las empresas ya no reconocen el talento. Mis padres apoyaban esto completamente. Papá les decía a sus amigos que Taylor estaba siendo estratégico con sus movimientos de carrera y esperando la oportunidad correcta. Mamá defendía su desempleo diciendo que estaba tomándose tiempo para descubrir su camino y que no debía conformarse con cualquier trabajo. Le permitían vivir sin pagar alquiler, pagaban su comida, cubrían su seguro de auto y su factura telefónica, incluso le daban una asignación para gastos de networking profesional, lo que significaba cenas fuera y reuniones en cafeterías donde ofrecía su experiencia inexistente a cualquiera que lo escuchara. Yo me mudé a otra ciudad por trabajo inmediatamente después de graduarme. Conseguí un trabajo decente en una empresa regional de logística, ganando $42,000 al año, lo cual se sentía como ganar la lotería después de años de sobrevivir con salarios de almacén y sueldos de estudiante. Empecé en junio, 2 semanas después de graduarme, ni siquiera tomé un descanso, pasé directamente de los exámenes finales al empleo a tiempo completo porque no podía permitirme estar desempleado ni una sola semana. Alquilé un estudio que básicamente era un armario con una hornilla, pero era mío y apenas podía costearlo. Después del alquiler, $800, los préstamos estudiantiles, $650, los servicios públicos, $100, el seguro del coche, $120, la gasolina, $80, y la comida, $200 y tenía cuidado. Me quedaban tal vez $200 al mes para todo lo demás, ropa, emergencias, cualquier cosa que no fuera supervivencia básica debía salir de ese pequeño margen de $200. Cenaba cereal de marca genérica la mayoría de las noches porque, después de pagar el alquiler y los préstamos, no quedaba mucho. Cocinaba los domingos grandes tandas de arroz con frijoles, pasta con salsa básica o cualquier proteína que estuviera en oferta. Aprendí a cocinar por necesidad, porque comer fuera era un lujo que no podía permitirme. Compré una arrocera en una tienda de segunda mano por $5 y esa cosa me ahorró cientos de dólares a lo largo de los años. Mis padres nunca me visitaron, ni una sola vez en 3 años. Estaban demasiado ocupados atendiendo las diversas aventuras de Taylor, todas las cuales requerían capital inicial que ellos felizmente proporcionaban. Intentó dedicarse al day trading durante 6 meses, convencido de que podía ganar millones desde su habitación de la infancia. Papá le dio $15,000 para invertir. Taylor los perdió todos en 4 meses, apostando mal en criptomonedas y acciones baratas que se desplomaron. La respuesta de mis padres fue, bueno, así es como se aprende. Luego intentó iniciar un negocio multinivel de batidos de proteína, se registró como distribuidor, compró $8,000 en inventario que almacenó en el garaje,
Pasó 3 meses intentando que sus amigos compraran productos nutricionales sobrevalorados, ganó tal vez $200 en ventas antes de rendirse. Mis padres asumieron la pérdida literalmente, bebieron batidos de proteína durante un año intentando usar todo el inventario. Después vino el negocio de consultoría en redes sociales. Taylor creó un sitio web y tarjetas de presentación, se autodenominó estratega de marketing digital a pesar de no tener ni un solo cliente ni resultados comprobados. Mis padres pagaron $5,000 por el diseño del sitio web, la creación del logo y el material de marketing inicial. Taylor publicaba constantemente sobre su negocio en redes sociales, compartiendo artículos sobre tendencias con comentarios como "esto es exactamente lo que he estado diciendo". No consiguió ni un cliente en 8 meses antes de abandonar el negocio silenciosamente y pasar al siguiente plan. Cada reunión familiar se convertía en un evento de apreciación a Taylor. En Acción de Gracias, las conversaciones giraban en torno a su última idea de negocio. En Navidad, todo era sobre sus necesidades y deseos. La cena de Pascua se pasaba discutiendo su búsqueda de trabajo y cómo las empresas simplemente no entendían su visión. Los familiares le preguntaban sobre sus planes y asentían como si compartiera ideas revolucionarias, cuando en realidad eran conceptos a medio formar que había leído en blogs de emprendedores. Mientras tanto, yo recibía tal vez 5 minutos de atención si tenía suerte. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Eso es bueno. Y de inmediato, de vuelta a la saga de Taylor. Nadie preguntaba sobre mi progreso profesional, mis dificultades o mis metas. Yo era simplemente el responsable, el que había resuelto su vida, así que no había nada interesante que discutir. Taylor era el que necesitaba apoyo, atención, orientación, infinitas segundas oportunidades y cheques en blanco para financiar sus delirios. A los 26 había pagado mis préstamos estudiantiles mediante un presupuesto agresivo y trabajos secundarios. Vivía con tal vez el 60% de mis ingresos, destinando todo lo demás a los pagos de la deuda. Trabajaba horas extras siempre que podía, tomaba proyectos de consultoría logística los fines de semana, vendía plasma 2 veces al mes por dinero adicional, hacía lo que fuera necesario para eliminar esa deuda porque estaba cansado de ver desaparecer una parte de cada cheque de pago en intereses. Empecé a invertir pequeñas cantidades en fondos indexados, aprendiendo todo lo que podía sobre finanzas personales en libros de la biblioteca y recursos gratuitos en línea. Leí cada libro de finanzas personales que pude encontrar, cosas sobre interés compuesto, cuentas con ventajas fiscales, estrategias de diversificación. Aprendí sobre cuentas Roth IRA, aportes con correspondencia 401k, la diferencia entre inversión en crecimiento y en valor. Comencé con tal vez $100 al mes en inversiones, aumentando gradualmente a medida que mis ingresos crecían y mis gastos se mantenían estables. Vivía consistentemente por debajo de mis posibilidades, conducía un sedán de 10 años que mantenía yo mismo después de aprender mecánica básica en videos de YouTube. Cocinaba todas mis comidas en casa, me cortaba el cabello yo mismo un tiempo antes de admitir que se veía horrible y encontrar un barbero barato, usaba la ropa hasta que literalmente se deshacía. Cada bono y aumento iba directamente a ahorros e inversiones. La mayoría de los meses podía ahorrar el 40% de mis ingresos simplemente negándome a inflar mi estilo de vida conforme crecía mi salario. A los 28 todo cambió. Fui reclutado por una startup tecnológica llamada algo como StreamLogics. Intentaban revolucionar la gestión de la cadena de suministro para empresas de comercio electrónico, pero su logística era un desastre, los envíos se retrasaban constantemente, la gestión de inventario era básicamente una suposición, la satisfacción del cliente estaba por los suelos. Necesitaban a alguien que construyera su sistema logístico desde cero, alguien que entendiera tanto el lado tecnológico como el práctico de las operaciones de almacén. El salario era bueno, alrededor de $85,000, casi el doble de lo que ganaba, pero lo realmente atractivo era el paquete de acciones, 2% de la empresa, si lograba que su red de distribución funcionara. 2% no suena mucho, hasta que haces las cuentas de lo que ocurre si la empresa tiene éxito. Negocié duro por ese porcentaje, sabiendo que las acciones de una startup o valen millones o no valen nada, dependiendo de si la empresa triunfa. Pasé 18 meses trabajando 80 horas por semana, resolviendo problemas que nadie más podía, construyendo sistemas desde cero, implementando nuevo software de gestión de almacén, reorganizando toda su estrategia de envíos, negociando mejores tarifas con los transportistas, capacitando al personal en procedimientos adecuados. Transformé su red de distribución de un desastre a uno de los sistemas más eficientes de su sector. La satisfacción del cliente pasó del 60 al 94%, los tiempos de envío se redujeron un 40%, los costos bajaron un 25%.
La empresa fue adquirida por una corporación importante cuando tenía 30 años. Streamlogix había pasado de ser una startup en apuros a un actor legítimo en el espacio logístico del comercio electrónico, y una empresa Fortune 500 quería su tecnología y su base de clientes. Mi paquete de acciones de repente valía $8 millones. Después de impuestos, me quedé con aproximadamente 5.2 millones en activos líquidos reales. No se lo conté a nadie. Seguí viviendo en el mismo apartamento modesto, conduciendo el mismo coche viejo, vistiendo la misma ropa de rebajas. Invertí la mayoría de ese dinero de manera conservadora en fondos indexados, bonos y fideicomisos de inversión inmobiliaria. Seguí trabajando porque en realidad disfrutaba del desafío y quería que mi riqueza siguiera creciendo. Empecé una cartera diversificada que creció constantemente en los años siguientes. No se lo conté a nadie. Seguí viviendo igual, con el mismo coche, el mismo apartamento, la misma ropa sencilla, y reinvertí la mayor parte. A los 32 hice otra inversión inteligente en una plataforma tecnológica de logística que fue comprada 18 meses después, eso añadió otros 12 millones. Luego, una oportunidad inmobiliaria aportó otros 4 millones. Algunas otras inversiones más pequeñas funcionaron bien. A los 34 tenía una cartera de aproximadamente $30 millones. Aún así, no se lo conté a nadie. ¿Por qué lo haría? Mi familia había pasado toda mi vida demostrándome que no era una prioridad, habían elegido a Taylor una y otra vez. No les debía información sobre mi éxito. Mantuve mi estilo de vida modesto, un buen apartamento, nada ostentoso, un coche confiable pero no lujoso, comía en buenos restaurantes de vez en cuando, donaba discretamente a causas en las que creía. Simplemente no hacía alarde de mi riqueza, especialmente ante la familia. Tyler, mientras tanto, seguía encontrándose a sí mismo a los 29, seguía viviendo en casa sin pagar alquiler, seguía lanzando ideas de negocios que no llegaban a ninguna parte, seguía siendo financiado por mis padres, que ahora estaban usando sus ahorros de jubilación para apoyar sus sueños. Había iniciado algún tipo de negocio de consultoría en criptomonedas que consistía en publicar sobre Bitcoin en Twitter y llamarse a sí mismo asesor financiero, a pesar de no tener ninguna cualificación. Mis padres seguían preguntándome cuándo me establecería, cuándo compraría una casa, cuándo formaría una familia. Seguían haciendo comentarios sobre cómo necesitaba ser más ambicioso, como Taylor, que estaba construyendo un imperio desde su sótano. La ironía era asfixiante. Luego llegó el Día de Acción de Gracias de este año. La reunión fue en casa de mis padres, como siempre. Taylor estaba allí con su novia Madison, que parecía agradable, pero claramente impresionada por su supuesto estatus de empresario. Mi tía y mi tío también vinieron con mi prima, que acababa de comprometerse. Se repitió la dinámica habitual, todos se desvivían por la última idea de negocio de Taylor, algo sobre NFT y activos digitales que no tenía sentido pero sonaba impresionante. Llevaba ropa cara, evidentemente comprada por mis padres, y hablaba de revolucionar el sector financiero mientras vivía en su sótano. Mi tía me preguntó por el trabajo, le dije que iba bien, que recientemente había asumido un puesto de asesor senior en una gran empresa logística. Antes de que pudiera decir más, Taylor intervino con algún comentario sobre cómo el empleo tradicional estaba muerto y él estaba construyendo riqueza generacional a través de las finanzas descentralizadas. Riqueza generacional, desde el sótano, a los 29 años. La cena fue la típica interrogación, ¿por qué no estaba casado, si tenía casa, si no me preocupaba por mi futuro? Tyler tenía tanta ambición, mientras yo solo trabajaba en un empleo regular. Madison asentía constantemente, como si Taylor fuera un genio de los negocios en lugar de un desempleado de 29 años que vivía de sus padres. Entonces mi prima preguntó por inversiones. Acababa de comprometerse y estaban ahorrando para la boda y una casa, quería consejos sobre dónde poner su dinero. Tyler inmediatamente lanzó su discurso sobre criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, altcoins, NFT, como la inversión tradicional era obsoleta. Afirmó que había obtenido grandes rendimientos con el comercio de criptomonedas. Mis padres asentían aprobatoriamente. Todo lo que decía era incorrecto o peligrosamente engañoso. No se ponen los ahorros de una boda en criptomonedas, era un consejo terrible que podía arruinar su futuro financiero. Debería haberme quedado callado. Llevaba años guardando silencio mientras Taylor recibía elogios por la mediocridad, pero verlo potencialmente arruinar la planificación financiera de mi prima rompió algo en mí. Ese es un consejo realmente malo, dije con calma. No deberías poner ahorros a corto plazo en activos volátiles para un objetivo de 3 a 5 años, como una boda o una casa.
Necesitas inversiones estables y líquidas, fondos indexados, bonos, cuentas de ahorro de alto rendimiento, no criptomonedas. La mesa se quedó en silencio. La cara de Taylor se puso roja. ¿Qué sabes tú sobre inversiones? Solo tienes un trabajo normal. Sé lo suficiente, respondí. Ah, sí, dijo Taylor con tono de burla. ¿Cuánto has ganado con tus inversiones? ¿Unos pocos miles? Ese fue el momento en que podría haberme echado atrás, mantenerme humilde, guardar mi secreto. Pero su cara arrogante, las miradas aprobatorias de mis padres, la expresión admirada de Madison, todo eso por un tipo que nunca había ganado nada, me hicieron dejar de fingir. Unos 30 millones, dije en voz baja. Silencio absoluto. Tyler fue el primero en reírse. Claro, seguro. Hablo en serio, respondí. Mi portafolio está valorado actualmente en unos 30 millones. Empezó con la participación accionaria de una adquisición de startup, hice inversiones inteligentes después de eso, ha crecido bastante bien. El tenedor de mi padre cayó contra el plato. ¿Tienes 30 millones de dólares? Aproximadamente, sí. Mi madre solo me miraba, con la boca abierta como intentando atrapar moscas. La risa de Taylor se apagó. Estás mintiendo, no hay manera de que tengas ese dinero. ¿Conduces un coche viejo? Sí, porque no necesito impresionar a nadie. El dinero está invertido, trabajando por mí, creciendo. Mi tío preguntó si hablaba en serio. Saqué mi teléfono, abrí la aplicación de inversiones y le mostré el resumen. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es increíble, bien por ti. Mi tía parecía genuinamente feliz. Qué maravilloso, lo has hecho muy bien. Mis padres y Taylor, otra historia. La cara de mamá pasó de la sorpresa a algo más duro. Papá parecía hacer cálculos mentales, probablemente sumando cuánto dinero habían gastado en Taylor. Taylor tenía la expresión de alguien que acaba de recibir un golpe en el estómago. Madison me miraba con nuevo interés, con esa mirada que dice espera, quizá aposté por el hermano equivocado. El resto de la cena fue incómodo. La conversación intentaba reiniciarse pero moría enseguida. Tyler me lanzaba miradas como si lo hubiera traicionado. Mis padres parecían incapaces de procesarlo. Mi prima seguía haciéndome preguntas sobre inversiones, que respondí encantado. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger los platos, mi madre me acorraló en la cocina. ¿Por qué no nos lo dijiste? No aún estamos orgullosos o es increíble, solo acusación. ¿Por qué nunca salió en conversación y sinceramente, por qué lo haría? Nunca has mostrado mucho interés en mi vida. Eso no es justo, siempre nos hemos preocupado. Mamá, no fuiste a ni una sola competencia mía de campo traviesa, no aportaste ni $1 para mi universidad mientras gastabas 200,000 en Taylor, no me visitaste ni una vez. No me digas que te importaba cuando tus acciones demuestran lo contrario. Parecía dolida. Hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Tyler necesitaba más apoyo. Taylor necesitaba responsabilidad, la interrumpí. Necesitaba padres que le enseñaran a ser responsable en lugar de financiar cada idea de negocio fallida. Tiene 29 años y vive en su sótano. Eso no es apoyo, es permisividad. Papá apareció en la puerta. Deberíamos hablar de esto en familia. Esa conversación ocurrió en la sala de estar 30 minutos después. Tyler estaba con los brazos cruzados, Madison sentada a su lado, incómoda. Mis padres frente a mí, como si esto fuera una intervención. Papá empezó con preguntas sobre cómo había ganado el dinero. Expliqué lo de las acciones de la startup, las inversiones posteriores, la estrategia de diversificación. Lo mantuve superficial porque, sinceramente, no habrían entendido los detalles de todos modos. Mamá quería saber por qué lo había ocultado. Expliqué que no había ocultado nada, simplemente no lo había anunciado, que hay una diferencia. La riqueza no es algo que se difunde, especialmente entre personas que pasaron toda tu vida tratándote como menos importante que tu hermano. Entonces vino la parte que había estado esperando. Bueno, dijo Taylor lentamente, creo que es justo que compartas parte de esa riqueza con la familia. Somos tu familia, ese dinero debería beneficiarnos a todos. Me reí de verdad. Compartirlo, ¿por qué exactamente haría eso? Porque eso es lo que hace la familia, intervino mamá. Nos apoyamos mutuamente, te hemos apoyado toda tu vida. Basta, levanté la mano. Apoyaron a Taylor toda mi vida. Gastaron cientos de miles de dólares en él mientras yo no recibía nada, financiaron su estilo de vida, sus negocios fallidos, su adolescencia extendida. Pagué mi universidad solo, construí mi carrera solo, hice mi fortuna solo.
Esta riqueza existe por mi trabajo, mis decisiones, mis sacrificios. Ninguno de ustedes contribuyó en absoluto. Papá intentó jugar la carta de la culpa. Te dimos un hogar, comida, refugio, educación. El mínimo legal que exige la ley, lo interrumpí. Eso no es algo que te deba. Eso se llama ser padre, estás obligado a hacerlo. No obtienes puntos extra por cumplir los requisitos básicos. La cara de Taylor se ponía más roja. Así que vas a acaparar $30 millones mientras tu familia sufre. Sufre, repetí incrédulo. Vives sin pagar alquiler en una casa que tus padres poseen, comes comida que ellos compran, usas ropa que ellos pagan. No estás sufriendo, eres un adulto mantenido completamente por tus padres mayores mientras finges ser empresario. Estoy construyendo algo, gritó. No estás construyendo nada, le respondí. Llevas 7 años, construyendo, algo sin resultados, has perdido decenas de miles de su dinero en planes y estafas, tienes 29 años y nunca te has mantenido por ti mismo ni un solo mes de tu vida adulta. Madison se movió incómoda, claramente empezando a ver lo que yo había visto durante años. Mi madre empezó a llorar. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propio hermano? ¿Cómo puedes pedirme que financie el estilo de vida de alguien que no ha contribuido en nada?, repliqué. Han pasado toda mi vida mostrándome exactamente cuánto me valoran comparado con Taylor. Ustedes tomaron su decisión, ahora yo tomo la mía. Papá sacó la carta de la familia, la sangre es más espesa que el agua, la familia cuida de la familia, los criamos igual. Eso es mentira y lo sabes, dije con frialdad. No nos criaron igual. Criaron a Taylor como a un príncipe y a mí como una idea secundaria. Cada recurso, cada oportunidad, cada pedacito de atención fue para él. Yo fui el hijo de respaldo que toleraban. Eso no es cierto, protestó mamá. Mamá, te perdiste mi competencia estatal para llevar a Taylor a un campamento de baloncesto. Le compraste un coche nuevo y a mí una bicicleta rota. Le pagaste toda su matrícula universitaria y me dijiste que pidiera préstamos. Deja de fingir que nos trataste por igual cuando ambos sabemos que eso es una completa mentira. La habitación volvió a quedarse en silencio. La verdad tiene esa forma de hacerlo. Tyler lo intentó una vez más. Mira, lamento que te sientas así por tu infancia, pero eso es cosa del pasado. Ahora estoy tratando de construir algo real y solo necesito algo de capital para empezar. Como hermano, alguien con recursos para ayudar, creo que tienes una obligación moral. No tengo ninguna obligación de financiar tu fracaso continuo, dije fríamente. Has tenido todas las ventajas que yo nunca tuve, escuela privada, universidad pagada, apoyo financiero continuo hasta bien entrados tus 20 y tantos. Si no has aprendido a tener éxito con toda esa ayuda, más dinero no va a arreglar lo que esté roto. Así que eso es todo, exigió. ¿Vas a quedarte con todo ese dinero para ti? Sí, dije simplemente, porque lo gané y porque lo desperdiciarías en un año, igual que has desperdiciado todos los demás recursos que te han dado. Madison se levantó. Creo que me voy. Taylor apenas notó que se marchaba, estaba demasiado ocupado fulminándome con la mirada como si yo fuera el villano de esta historia. Mis padres pasaron la siguiente hora intentando todas las tácticas de manipulación que se les ocurrieron, culpa, obligación, unidad familiar, ¿qué pensará la familia? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿No entiendes que sacrificamos tanto por ti? Los dejé hablar hasta que se agotaron. Cuando finalmente se callaron, me puse de pie. Esto es lo que va a pasar, dije con calma. Voy a irme. Voy a seguir viviendo mi vida y administrando mi dinero como considere. Ustedes van a seguir permitiendo que Taylor prolongue su adolescencia hasta que se acaben sus ahorros de jubilación. Y a partir de ahora, tendremos un contacto mínimo, porque esta conversación ha dejado muy claro que solo les importo ahora que tengo algo que quieren. Eso no es justo, lloró mamá. Es completamente justo, respondí. Tuvieron 34 años para tratarme como si importara. Eligieron no hacerlo. No pueden fingir de repente que soy importante solo porque ahora tengo dinero. Caminé hacia la puerta. Tyler me siguió. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. ¿Cortarnos? Nunca han estado conectados conmigo, señalé. Es difícil cortar a alguien con quien nunca estuviste unido. Conduje a casa en silencio. Mi teléfono comenzó a explotar en menos de una hora, mensajes de mis padres, de Taylor, incluso de mis tíos preguntando qué había pasado. Después de irme, apagué las notificaciones y me fui a dormir. La semana siguiente fue una pesadilla de acoso, mis padres llamaban a diario, Taylor enviaba largos mensajes diciendo que estaba destruyendo a la familia,
que le debía algo por ser su hermano, que siempre me había admirado y que esto lo devastaba. Madison rompió con él, lo cual de algún modo me culpó a mí, por avergonzarlo frente a su novia. Mi madre inició un chat familiar diciendo que estaba preocupada por mi salud mental y que creía que necesitaba ayuda profesional por estar tan enojado y vengativo. Varios parientes me contactaron preguntando si estaba bien y qué había pasado realmente en Acción de Gracias. Envié un solo mensaje al grupo familiar: estoy bien, tengo éxito. Construí mi riqueza con trabajo duro y decisiones inteligentes. Mi familia pasó mi infancia y juventud mostrándome que no era una prioridad. Ahora quieren acceso a mi dinero. Dije que no. Esa es toda la historia. Luego silencié el chat. Mi tío me llamó personalmente para decir que entendía y que estaba orgulloso de mí. Mi prima me envió un mensaje agradeciéndome por el consejo de inversiones y diciendo que siempre había sabido que yo era el inteligente. Algunos otros familiares se acercaron en privado para expresar su apoyo. Pero mis padres y Taylor perdieron la cabeza. Taylor comenzó a publicar en redes sociales sobre familia falsa y personas que se olvidan de dónde vienen. Nunca me mencionó por nombre, pero estaba claro que hablaba de mí. Publicaba frases vagas sobre lealtad y hermandad, y sobre cómo el dinero cambia a la gente. La ironía de que un hombre de 29 años, viviendo en el sótano de sus padres, financiado completamente por ellos, publicara sobre la gente que cambia por dinero al parecer se le escapaba. Mi madre me llamaba desde números aleatorios cuando bloqueé el suyo, dejaba mensajes de voz diciendo que le rompía el corazón y que no me había criado para ser tan egoísta. La misma mujer que me dio una bicicleta oxidada mientras le compraba a Taylor un coche nuevo, ahora me daba lecciones sobre egoísmo. Papá intentó un enfoque lógico, me envió correos con hojas de cálculo mostrando cómo podía fácilmente darle a Taylor unos millones para empezar y aún me sobraría bastante, como si yo fuera un cajero automático que debía repartir dinero a los miembros de la familia bajo demanda. Ignoré todo. Me concentré en mi trabajo, mis inversiones, mi vida. Empecé a salir con alguien que no sabía nada del drama familiar y que me quería por quien soy, no por lo que tengo. Doné sumas importantes a organizaciones benéficas que realmente marcaban la diferencia. Vivía bien, pero sin ostentación. 3 meses después de Acción de Gracias, Taylor apareció en mi edificio. Seguridad me llamó porque no estaba en la lista de invitados. Les dije que lo echaran. Se negó a irse. Seguridad amenazó con llamar a la policía. Empezó a gritar que era mi hermano y que tenía derecho a verme. Bajé para evitar que lo arrestaran. Se veía terrible, sin afeitar, la ropa arrugada, los ojos desorbitados de desesperación. Necesito tu ayuda, dijo inmediatamente. No solo escúchame. No, por favor, te pagaré, solo necesito dinero inicial para este negocio. No, ¿por qué estás siendo así? Su voz se quebró. Soy tu hermano, somos familia, tú tienes tanto y yo no tengo nada, ¿cómo puedes quedarte mirando mientras sufro? Lo miré durante un largo momento. Ese hombre niño que había tenido todo entregado y lo había desperdiciado todo, que había vivido de nuestros padres bien entrados sus 20 mientras ellos agotaban su jubilación, que nunca había tenido un trabajo real, nunca había enfrentado consecuencias, nunca había construido nada que perdurara. Taylor, dije en voz baja, no tienes nada, no porque yo tenga todo. No tienes nada porque nunca construiste nada. Te dieron cada ventaja por la que yo tuve que luchar y lo desperdiciaste todo. No es mi culpa, ni es mi problema. Cometí errores, admitió. Pero todos merecen una segunda oportunidad. Has tenido unas 50 oportunidades, lo interrumpí, todas financiadas por mamá y papá. Ninguna funcionó porque no quieres hacer el trabajo real, quieres el resultado sin el esfuerzo. Así no funciona la vida. ¿Así que me vas a dejar sin nada?, gritó, mientras tú te sientas sobre $30 millones. Voy a dejarte exactamente donde tus decisiones te dejaron, corregí, con las consecuencias de tus actos. Tal vez experimentar una verdadera dificultad te enseñe algo que una vida de mimos no pudo. Me di la vuelta para volver a entrar. Nunca te perdonaré por esto, gritó detrás de mí. Bien, respondí sin girarme. Eso nos deja a mano. No he sabido nada de él desde entonces. Mis padres todavía intentan de vez en cuando, mensajes de cumpleaños, tarjetas navideñas con frases cargadas de culpa sobre el perdón familiar, intentos aleatorios de retomar contacto que ignoro. Al parecer, Taylor finalmente consiguió un trabajo real, un puesto de nivel inicial en una empresa tecnológica, vive en un apartamento compartido con compañeros y está aprendiendo lo que es mantenerse por sí mismo, a los 30 años. Bien por él, supongo.
Mi vida es mejor que nunca, una gran relación, trabajo satisfactorio, seguridad financiera y la tranquilidad de saber que no le debo nada a las personas que nunca me valoraron hasta que tuve algo que querían. Después de 3 años de ser el empleado que mantenía viva la empresa, mi director ejecutivo respondió a mi solicitud de participación accionaria con un emoji de risa y diciendo eres solo un contratista. Yo simplemente sonreí, renuncié la mañana de nuestra salida a bolsa y vi como todo su mundo se derrumbaba. Muy bien, Reddit, preparen sus palomitas y abróchense el cinturón, porque esto se pondrá realmente desastroso. Hay algo que debes saber sobre ser indispensable, te vuelves invisible al mismo tiempo. Esa fue mi vida durante 3 años en una startup que debería haberse llamado como explotar a tus desarrolladores.com. Soy Damián, 27 años, hombre. Todo comenzó justo después de graduarme, cuando respondí a un anuncio en Craigslist que simplemente decía se necesita programador. 5 desarrolladores ya habían renunciado, lo cual debió ser mi primera señal, pero yo tenía 24 años, estaba en bancarrota y honestamente creía que era la gran cosa. La entrevista fue en un garaje con 3 tipos de Stanford que no podían programar ni para salir de una bolsa de papel, pero tenían cortes de cabello impecables y decían cosas como disrumpir la integración vertical sin una pizca de ironía. Owen era el director ejecutivo, imagina un filtro humano de Instagram con un título en finanzas y el dinero de inversión de su padre. Vicky era la directora financiera, una mujer que sonreía como un tiburón y había perfeccionado el arte de reírse de los chistes de Owen exactamente 2 segundos después de que él terminaba de hablar. Brad era el director de tecnología, quien luego descubrí que una vez me preguntó si Paysan tenía que ver con serpientes. Me mostraron su código y casi me reí en su cara, React mezclado con jQuery, nombres de variables como cosita 2 y cosa final real final, y comentarios que decían cosas como no sé, pero funciona. Su sitio se caía regularmente porque alguien había creado consultas de base de datos muy ineficientes que se bloqueaban cada vez que el tráfico aumentaba más de lo normal. Mirar su base de código era como ver un accidente automovilístico a cámara lenta, un desastre total, pero del que no puedes apartar la vista, el tipo de cosa que haces una captura de pantalla y envías a tus amigos desarrolladores con la leyenda F en el chat. Debí haber huido, debí decirles que contrataran a alguien especializado en arqueología digital y recuperación de desastres, pero fui tonto y pensé que arreglar problemas imposibles me hacía especial. Arreglé los problemas inmediatos en unas pocas horas, Owen me abrazó, Vicky empezó a llorar y Brad me miró como si hubiera hecho un milagro. Me contrataron por 55,000 en el acto. Debí haber negociado, debí haber pedido acciones por escrito, debí haber hecho muchas cosas, pero cuando 3 MBAs de Stanford te miran como si fueras su salvador y te lanzan dinero que parece real comparado con tu saldo actual de dólares negativos, lo aceptas. Mi novia Kristen estaba emocionada al principio, llevábamos 3 años juntos desde el segundo año de universidad y ella trabajaba en planificación de eventos. Le gustaba decirle a la gente que su novio trabajaba en una startup porque sonaba más genial de lo que realmente hacía. Mientras tanto, mi mejor amigo Zach pensaba que estaba loco. Zach era soldador y tenía su propio taller. Cuando le conté sobre las promesas de participación accionaria, simplemente negó con la cabeza y dijo, suena como si te prometieran un pedazo de la pizza de otra persona. Pero no le hice caso. El primer año fue decente, me trataron como si les hubiera salvado la vida, porque lo hice. Cuando evité un colapso importante durante su ronda de inversión Serie A, Owen llevó a todos a un elegante asador y dio un discurso sobre cómo yo era clave para su éxito. Vicky me compró un teclado después de que recuperé algunos datos importantes. Brad seguía llamándome brillante en las reuniones mientras se atribuía el mérito de todo lo que yo construía. Pero las grietas comenzaron a mostrarse. Mis semanas de 40 horas se convirtieron en 60, luego en 80, y algunas semanas llegaban a más de 90 cuando los lanzamientos salían mal. Implementaba parches a las 3 de la mañana mientras Owen publicaba historias desde Coachella. Depuraba sistemas de pago en días festivos mientras ellos hacían retiros de yoga en Bali. Mi dieta se convirtió en lo que fuera que hubiera en el 7-11 de la esquina y en suficientes bebidas energéticas como para matar un caballo. El tipo del 7-11 empezó a reconocerme, empezó a tener mis bebidas energéticas habituales preparadas, empezó a preguntarme si estaba bien, con preocupación genuina en los ojos. Se llamaba Louis y también trabajaba de noche, y a veces hablábamos unos minutos de cosas sin importancia. Mi apartamento se convirtió en solo un lugar para ducharme y cambiarme de ropa, estaba allí tal vez 6 horas al día si tenía suerte, y 4 de esas se suponía que eran para dormir. Las otras 2 solían ser yo mirando mi portátil en la cama, verificando implementaciones o monitoreando registros de errores.
Kristen se quejaba de la luz azul de la pantalla que no la dejaba dormir, así que comencé a trabajar en el baño con la puerta cerrada. Luego empezó a quejarse de que nunca estaba presente. Hacíamos planes y mi teléfono explotaba porque el sitio se había caído. Ella quería salir y yo estaba en mi portátil arreglando código. Nuestra cena del tercer aniversario fue interrumpida 2 veces por llamadas de Owen sobre problemas que resultaron ser menores. ¿Te importa más ese estúpido trabajo que nosotros?, me dijo después de que tuve que irme antes del postre para arreglar un servidor. Eres un adicto al trabajo y es patético. Le dije que era temporal, que una vez que cerráramos la siguiente ronda de financiación obtendría acciones y todo valdría la pena. Ella puso los ojos en blanco y murmuró algo. Sach fue más directo: hermano, te están usando, ¿cuándo vas a despertar? Pero seguí creyendo las promesas de Owen. La serie pasó y no hubo acciones. Después de la serie B, seguro, amigo, solo tenemos que mostrar más crecimiento. La serie B se cerró y aún nada. Antes de la serie C, sin duda, cosas legales, ya sabes cómo es. Les creí porque me había convencido de que 3 años de semanas de 80 horas tenían que significar algo, que la lealtad se recompensaba, que era parte de algo especial. Mientras tanto, Vicky empezó a tratarme como al personal de servicio. Pasaba junto a mi escritorio y dejaba tareas sin detenerse siquiera: arregla el error del pago, demostración con el cliente en 1 hora. Sin por favor ni gracias, solo órdenes. Cuando sugería mejoras, sonreía y decía: solo mantén el sitio funcionando, cariño, ese es tu trabajo. Brett era peor, presentaba mi trabajo en reuniones como si él lo hubiera hecho. Así que optimicé la estructura de la base de datos, decía, cuando ni siquiera sabía que era una base de datos. Me presentaba a los inversionistas como nuestro desarrollador junior, cuando yo era el único desarrollador. Una vez lo escuché decirle a alguien: tengo que explicarle todo varias veces, es agotador. Yo estaba corrigiendo errores en su presentación mientras lo decía. Empecé a llevar una cuenta mental de cuántas veces se había adjudicado el mérito de mi trabajo, perdí la cuenta después de 30. La peor parte ni siquiera eran las mentiras, era lo natural que le resultaba, lo fácilmente que podía mirar a los inversores a los ojos y describir decisiones técnicas en las que no había tenido absolutamente ninguna participación. Su descaro era casi impresionante, como ver a alguien afirmar que pintó la Capilla Sistina mientras Miguel Ángel aún sostenía el pincel. Brad había perfeccionado el arte de apropiarse del mérito sin contribuir en nada, salvo por su habilidad para usar traje y asentir. Owen, sin embargo, era el peor: todo giraba en torno a su visión, su empresa, su éxito. En canales privados de Slack con Vicky y Brad, me llamaba el tipo del código. En las reuniones hablaba de nuestro equipo de ingeniería de clase mundial como si fuéramos 30 personas en lugar de un solo tipo agotado en una habitación que olía a pizza vieja y sueños rotos. En el tercer año mi relación se estaba desmoronando. Kristen empezó a llegar más tarde a casa, decía que estaba trabajando en un gran evento, luego empezó a salir más con sus compañeros de trabajo. Yo estaba demasiado cansado y ocupado para notar las señales que probablemente ya eran luminosas. Sach sí lo notó, la veía en lugares cuando ella decía que estaba en casa. Me mandaba mensajes con preguntas que yo era demasiado estúpido para entender. Y entonces llegó el viernes que lo cambió todo. Llegué a casa temprano porque, por una vez, los servidores estaban estables. Encontré a Kristen en nuestro sofá con un tipo llamado Preston, se estaban besando. Ella ni siquiera se veía avergonzada, solo molesta porque los interrumpí. Nunca estás aquí, elegiste ese trabajo en lugar de a mí. Por eso Preston y yo conectamos. Preston parecía incómodo e intentó irse, pero le dije que se quedara. ¿Me estás culpando a mí porque tú fuiste la que engañó?, le pregunté, genuinamente curioso por la gimnasia mental que implicaba eso. Tú nos engañaste primero con esa estúpida empresa. Eres un adicto al trabajo al que le importa más la aprobación de Owen que su propia vida. Se levantó como si hubiera sido la víctima todo este tiempo. Preston en realidad hace tiempo para mí, él aparece, tiene éxito, y honestamente tal vez esto sea bueno, necesitas averiguar tus prioridades. Miré a Preston, que trataba muy fuerte de desaparecer, y luego me reí, porque lo absurdo de mi vida había alcanzado su punto máximo. Tienes razón, le dije, si necesito descubrir mis prioridades, así que esto es lo que va a pasar: tú y tu amigo pueden disfrutar del apartamento porque yo terminé. Tomaré mi computadora portátil y mi ropa, y nunca más me volverán a ver. Espero que sean muy felices juntos. La expresión en sus rostros valió 3 años de relación desperdiciada. Preston parecía querer que el sofá se lo tragara entero.
Kristen probablemente ya tenía toda esta escena planeada en su cabeza, imaginando que yo me derrumbaría. Lamento decepcionarla. Se merecían el uno al otro, lo cual probablemente era el peor castigo que podría desearle a alguien. Tomé mis cosas y me fui. Dormí en casa de Zack esa noche. Solo me dio algo de beber y me ayudó a mudar mis cosas al día siguiente mientras Kristen estaba en el trabajo. ¿Vas a estar bien?, preguntó Zack después de que movimos todo. Eventualmente. Por ahora voy a concentrarme en el trabajo y en conseguir esa participación que me prometieron. Me dio esa mirada que decía que estaba siendo un idiota, pero igual me quería. Como digas, hombre, pero cuando todo esto explote, tengo una pala y no haré preguntas. Zack tenía un sentido perfecto del momento. La explosión ya se estaba construyendo, línea por línea, en código que solo yo entendía. Todos pensaban que yo era prescindible. Estaban completamente equivocados. El anuncio de la salida a bolsa llegó un martes. Owen se subió a una silla durante la reunión general y habló sobre disrumpir paradigmas y cambiar el mundo, y todo el resto del típico discurso vacío de los fundadores. La empresa fue valorada en $600 millones. Hice los cálculos ahí mismo, el 1% que me habían prometido durante 3 años valdría 6 millones. Incluso después de impuestos, eso era suficiente para comprar una casa de verdad y no volver a preocuparme por el dinero, suficiente para demostrarle a todos, incluido a mí mismo, que los 3 años no habían sido en vano. Todos aplaudieron, Vicky abrió una botella, Owen brillaba de orgullo. Esa tarde le escribí a Owen por Slack en privado, oye, quería confirmar los detalles de la participación antes de la salida a bolsa. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, volvieron a aparecer y luego solo un emoji de risa, un maldito emoji de risa, seguido de, hermano, en realidad nunca fuiste un empleado, eres un contratista 1999. No hay acciones para contratistas, es estándar. Me quedé mirando el mensaje durante unos 2 minutos. ¿Contratista? 3 años, semanas de 80 horas, sin beneficios, sin acciones, sin pago extra, solo 55,000 al año que nunca aumentaron, a pesar de que yo era toda su infraestructura técnica. Le respondí, me has estado prometiendo participación durante 3 años. Sí, hombre, pero de manera verbal, nada por escrito, deberías haber hecho que un abogado revisara tus papeles. En realidad lo escribió como si fuera gracioso, como si 3 años de mi vida fueran una broma. Hay algo sobre ser traicionado, hay un momento de claridad. Todo tiene sentido, las piezas encajan y te das cuenta de que no estabas construyendo una empresa, tú eras la empresa, el producto, el recurso que ellos explotaron hasta que no quedó nada. Cada vez que Owen decía ya resolveremos lo de las acciones pronto, en realidad significaba nunca. Cada vez que Vicky sonreía y me llamaba cariño, me estaba recordando mi lugar. Cada vez que Brad se atribuía el mérito, me mostraba lo que realmente pensaba que yo valía. Y yo les creía porque quería creer, porque admitir que te han engañado durante 3 años significa admitir que no eres tan inteligente como pensabas. Y Owen pensaba que solo eran negocios. El anuncio del bono llegó al día siguiente. Todos se reunieron en la oficina principal mientras Owen repartía sobres. El mío tenía $300 y una tarjeta de regalo Visa para alguna pizzería. $300 por mantener viva toda su empresa durante 3 años. Owen dio otro discurso sobre cómo todos habían contribuido a ese éxito, mientras me miraba directamente sin verme, como si fuera invisible. Vicky levantó su copa y dijo por el trabajo en equipo. Brett repitió su brindis palabra por palabra 3 segundos después. Regresé a mi escritorio y simplemente me senté. Miré el cheque de $300, miré a los 3 riendo y celebrando su éxito mientras yo había recibido menos de lo que se deja de propina a un buen camarero. Las cuentas eran simples, 3 años, aproximadamente 7,000 horas de trabajo extra no pagado, bono de $300, eso eran 4 centavos por hora de explotación. Había valido menos para ellos que la electricidad que consumía mi computadora. Pero bueno, al menos había pizza. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en Kristen culpándome por ser un adicto al trabajo, en cómo probablemente tenía razón, en que había desperdiciado 3 años persiguiendo algo que nunca fue real. Luego dejé de sentirme mal y abrí mi portátil. Empecé a revisar mi código, cada función, cada módulo, cada sistema crítico. Todo tenía mis huellas dactilares, y me di cuenta de algo importante, el sistema era realmente frágil. Lo había mantenido unido con mantenimiento constante y parches. Sin mi monitoreando activamente, comenzaría a desmoronarse bastante rápido. Había sistemas que requerían conocimiento específico para mantenerse en funcionamiento,
Código que necesitaba atención regular de alguien que entendiera cómo encajaban todas las piezas. El tipo de deuda técnica que se acumula cuando haces las cosas con prisa y nunca vuelves atrás para corregirlas correctamente. Les había estado pidiendo durante años que me dejaran reconstruir las cosas bien, y siempre decían que no, porque eso retrasaría las nuevas funciones. Ahora todo ese código apresurado era su problema, no el mío. La ceremonia de salida a bolsa estaba programada para el lunes. CNBC estaría allí. TechCrunch la tenía en su calendario. Los padres de Owen volaban desde Connecticut. Se suponía que sería su gran coronación. Pasé el fin de semana documentando todo, cada dependencia del sistema, cada integración frágil, cada posible punto de falla. El domingo por la noche le envié un mensaje de texto a Zach. ¿Recuerdas la pala que mencionaste? Di cuándo. Pronto. Esto va a ser malo. Depende de tu definición de malo. El lunes por la mañana preparé café y encendí CNBC. Allí estaba Owen, en el piso de la bolsa, vistiendo un traje elegante, luciendo tan orgulloso. El entrevistador le preguntó sobre su ingeniería, y Owen dijo algo sobre un equipo técnico de primera clase y soluciones innovadoras. Yo era el equipo, en singular, y sus soluciones eran tan innovadoras como cinta adhesiva. 9 de la mañana, suena la campana de apertura, confeti, Owen sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Las acciones se abrieron a $52. Yo ya había renunciado por correo electrónico esa mañana, con efecto inmediato, sin aviso, sin plan de transición, simplemente desaparecido. Alrededor de las 9 empezaron los primeros problemas, algunos puntos finales de la API comenzaron a exceder el tiempo de espera, algunas consultas a la base de datos se ejecutaban más lento de lo normal, nada catastrófico todavía, solo el tipo de problemas que ocurren cuando no hay nadie monitoreando activamente los sistemas. Para las 10, más errores comenzaron a encadenarse, el flujo de pago arrojaba fallos intermitentes, los paneles de usuario cargaban lentamente, sus sistemas de monitoreo se iluminaban con advertencias, pero nadie sabía interpretarlas correctamente. El asunto con la deuda técnica es que no te mata de golpe, es una muerte por 1000 cortes de papel. Cada atajo que tomaste para lanzar más rápido, cada parche que pusiste en lugar de arreglar la causa raíz, cada vez que dijiste lo refactorizamos después y nunca lo hiciste, todo eso llega a cobrarse algún día, y cuando lo hace, más vale que la persona que entendía cómo encajaban todas esas piezas rotas siga ahí para repararlas. Vi el precio de las acciones bajar en mi teléfono, de 52 a 50, luego a 48, después a 46. El presentador de CNBC se veía confundido. El rostro de Owen pasó de orgullo a preocupación en tiempo real. Su teléfono probablemente estaba explotando con llamadas del consejo. Su nuevo equipo de ingeniería, los de títulos reales de universidades reales, que se suponía que me volverían prescindible, no pudieron averiguar qué pasaba lo suficientemente rápido. Los problemas no eran obvios, todo parecía estar bien en la superficie, pero por debajo todo el sistema se estaba desmoronando. Twitter se llenó de capturas de pantalla de errores, los periodistas tecnológicos especulaban sobre todo, desde ciberataques hasta problemas técnicos fundamentales. Las acciones siguieron cayendo. Al cierre del mercado, habían perdido unos 40 millones en valoración. No era un desastre total, pero suficiente para arruinar el gran día de Owen, para poner nerviosos a los inversores, para demostrar que tal vez su ingeniería de clase mundial no era tan real como Owen afirmaba. Apagué la televisión y abrí mi portátil. Para entonces, Owen y Vicky me estaban llamando sin parar, 17 llamadas perdidas y contando, mensajes de texto que iban desde necesitamos tu ayuda hasta que hiciste, y finalmente estás destruyéndolo todo. No respondía ninguno. Las acciones se estabilizaron en los días siguientes, cuando su equipo fue descubriendo poco a poco las cosas. Trajeron consultores de emergencia, trabajaron turnos de 24 horas, y finalmente remendaron lo suficiente para que todo funcionara. Pero el daño ya estaba hecho. La salida a bolsa había sido un desastre, los inversores estaban descontentos, se hacían preguntas sobre su infraestructura técnica. Owen empezó a decir que yo era un contratista descontento que había abandonado el barco en su momento más importante, que lo había planeado, que lo saboteé a propósito. Pero no fue así. Simplemente dejé de arreglar problemas que ya no eran mi responsabilidad, dejé de cubrir su deuda técnica, dejé de ser la red de seguridad invisible que mantenía en pie su castillo de naipes. Solo fui el tipo que finalmente se marchó, y vaya, que bien se sintió ver cómo todo se derrumbaba sin ni ahí para sostenerlo.
Ahora, aquí está el asunto, había estado haciendo capturas de pantalla de todo durante 3 años, cada mensaje de Slack, cada correo electrónico, cada conversación, guardado en carpetas organizadas por fecha y categoría. Titulé la carpeta principal seguro, porque incluso entonces, una parte de mí sabía que esto podría pasar. Ahora era el momento de cobrar la póliza. Zack vino el martes por la noche con comida para llevar y algo para beber. No hizo preguntas, solo se sentó allí mientras yo organizaba 3 años de evidencia en una línea de tiempo, cada promesa rota de Owen, cada mensaje condescendiente de Vicky, cada vez que Brad se atribuyó el mérito de mi trabajo. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó Zack con la boca llena de comida. Ya me fui. Entonces, ¿qué es todo esto? Asegurarme de que todos sepan por qué. El mejor mensaje era de Owen a Vicky, 6 meses antes de la salida a bolsa. Solo haz que siga creyendo que obtendrá participación. Para cuando llegue la salida a bolsa ya no importará de todos modos, no buscará un abogado. Todo eso quedó por escrito, con marcas de tiempo, preservado para siempre en los servidores de Slack. La respuesta de Vicky, sinceramente, me sorprendió, increíble cuanto hace por prácticamente nada, la mejor contratación que hemos hecho. Brett intervino con, mientras no pida nada por escrito, estamos bien. Los tipos de universidad comunitaria normalmente no saben más. Satch leyó los mensajes por encima de mi hombro y silbó, estas personas son idiotas, idiotas ricos, pero no por mucho tiempo si estás haciendo lo que creo que estás haciendo. Empecé a contactar periodistas de tecnología. La mayoría me ignoró, pero una reportera de TechCrunch llamada Casey respondió en unas horas. Quería verificar todo, asegurarse de que no fuera falso, necesitaba metadatos y pruebas. Tuvimos una larga llamada telefónica en la que Casey me preguntó sobre marcas de tiempo, me hizo explicar detalles técnicos, quería corroboración para todo. Su escepticismo, en realidad, fue tranquilizador, significaba que esto no iba a ser un simple artículo sensacionalista por el que podrían demandarme. Casey llevaba 15 años cubriendo temas de tecnología y había visto todos los tipos de dramas de startups. Su escepticismo no era personal, era profesional. ¿De verdad hablaron sobre mantenerte en la oscuridad respecto a la participación y la empresa, en Slack?, preguntó Casey, entre otras cosas. ¿Y simplemente dejaste de trabajar allí, renunciaste? Están diciendo que saboteé algo, pero solo renuncié. Lo que pasó después no es mi problema. Casey guardó silencio por un momento. ¿Cuánta documentación tienes? Suficiente. Owen y su equipo pensaban que yo era solo el tonto del código de universidad comunitaria que no sabía nada. Mientras tanto yo había estado construyendo un rastro legal, una captura de pantalla a la vez. Envíame todo. Necesitaré tiempo para verificar y obtener su respuesta. Owen empezó a llamar el miércoles por la mañana, múltiples llamadas perdidas, mensajes de texto que empezaron siendo profesionales, se volvieron desesperados y finalmente terminaron siendo amenazas, necesitamos tu ayuda, luego estás destruyéndolo todo. No respondía ninguno. El jueves la empresa publicó un comunicado llamándome contratista descontento que abandonó sus responsabilidades durante un periodo crítico. Dijeron que había sido compensado justamente y que había rechazado ofertas razonables, insinuando que había hecho algo indebido. Mi LinkedIn explotó con visitas, antiguos compañeros parecían confundidos, los reclutadores se quedaron en silencio. Una startup que estaba interesada me escribió diciendo que habían decidido ir en otra dirección. Owen había logrado hacerme parecer el villano. Mi carrera podría haber terminado realmente. Entonces Kristen me escribió por primera vez desde que me mudé, vi las noticias, esto es exactamente de lo que hablaba, siempre ha sido así. Preston y yo estamos rezando por ti, jaja. Miré ese mensaje durante un minuto, bloqueé su número y volví a ayudar a Casey a verificar documentos. 2 semanas después, el artículo de Casey se publicó. El titular era mejor de lo que podría haber imaginado. El caos en el día de la salida a bolsa plantea preguntas sobre las prácticas laborales en una startup de Silicon Valley. Casey había incluido capturas de pantalla con nombres parcialmente redactados por precaución legal. Expuso la historia de promesas incumplidas y acuerdos verbales que nunca se cumplieron. Incluso encontró a otros 2 excontratistas a los que Owen había tratado de manera similar, un tipo al que le prometieron participación y lo despidieron 2 meses antes de su fecha de adquisición, otro que trabajó horas insanas durante 6 meses y fue pagado muy por debajo del mercado. No era solo yo, este era el patrón de Owen, conseguir desarrolladores desesperados, prometerles el mundo, exprimirlos hasta que se rompen y luego no darles nada. El artículo tuvo buena tracción, varios miles de compartidos el primer día.
La sección de comentarios se llenó de gente contando sus propias historias de terror sobre la cultura startup. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de otros desarrolladores que habían sido explotados. Un mensaje destacó: un antiguo desarrollador que había trabajado allí antes que yo explicaba cómo Owen también le había prometido participación. Lo había hecho trabajar durante 1 año y medio y luego lo despidió por problemas de ajuste cultural justo antes de una ronda de financiación. El tipo adjuntó mensajes de Slack que mostraban a Owen haciendo las mismas promesas, las mismas mentiras, diferente víctima. Su nombre era Caleb y había sido el empleado número 4. Un tipo inteligente, había construido su primera aplicación móvil desde cero. Owen le había prometido 0,5% de participación y un camino hacia ser director de tecnología si las cosas salían bien. Después de 18 meses de esfuerzo agotador, Owen lo despidió 2 semanas antes de que se cerrara la Serie A. La razón oficial fue desalineación con la visión de la empresa. La real era que esa participación estaba a punto de valer algo y Owen no quería compartir. Aparentemente, Vicky le dijo a la gente en una reunión que yo solo estaba amargado y que algunas personas no podían manejar la cultura startup. Alguien grabó eso y se lo envió a Casey, quien lo incluyó en un segundo artículo. Brett dijo: le dimos todas las oportunidades para tener éxito, pero algunas personas simplemente no están hechas para entornos de crecimiento. La empresa intentó contraatacar con una amenaza de difamación contra mí y contra Casey. Sus abogados enviaron cartas agresivas. Fue entonces cuando me di cuenta de que necesitaba ayuda legal real, no solo funcionar a base de rabia y rencor. Encontré a un abogado llamado Billy Pearson a través de recomendaciones en línea. Su oficina me devolvió la llamada ese mismo día, dijo que había leído el artículo y que podía reunirse pronto. Pasé tiempo organizando las pruebas. La oficina de Billy estaba en un edificio antiguo del centro. Tendría unos 50 años. Llegué con cajas llenas de pruebas impresas y una memoria USB con todo lo digital. Pasamos varias horas revisando todo. Hizo buenas preguntas, tomó notas, no reaccionó mucho. Cuando le mostré los mensajes de Owen, su expresión se endureció, pero se mantuvo profesional. Aquí está tu situación, dijo finalmente. La amenaza de difamación civil es manejable. La verdadera pregunta es si intentan presentar cargos criminales bajo la ley de fraude y abuso informático, CFAA. Tenía acceso autorizado a todo, solo renuncié. Lo sé, pero si argumentan que causaste daños intencionalmente al retener información o al irte estratégicamente, la CFAA se ha interpretado para cubrir eso antes. Se reclinó en su silla. La buena noticia es que es una interpretación forzada. La mala noticia es que perdieron millones el día de la salida a bolsa y están furiosos. Sentí que el estómago se me hundía. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos una defensa, por si acaso. Primera regla: nada de hablar más con periodistas sin consultarme antes. Pasamos el resto del tiempo haciendo cálculos. Resultó que 3 años de enormes horas extras sin pago de horas extras significaban que me debían mucho dinero en salarios atrasados. Billy dijo que podíamos presentar contrademandas por robo de salario, inducción fraudulenta y enriquecimiento injusto. Se metieron con el desarrollador equivocado, dijo Billy mientras me marchaba. Esperaba que tuviera razón. La demanda llegó 2 semanas después por FedEx, 40 páginas de jerga legal que básicamente decían que había abandonado mis responsabilidades y dañado su empresa a propósito. Querían $15 millones en daños. 15 millones, de un tipo que vivía en un estudio que olía a arrepentimiento y a alfombra vieja. Billy me dijo que no entrara en pánico, pero definitivamente estaba en pánico. Luego noté visitas en LinkedIn provenientes de lo que parecían oficinas federales. Al menos lo estaban investigando. Necesitamos ser proactivos, dijo Billy por teléfono. Estoy reuniendo todo para mostrar que actuaste de buena fe, contrato laboral, correo de renuncia, todo. Zach trajo comida y se quedó la mayoría de las noches esa semana, porque podía notar que me estaba desmoronando. Cada golpe en la puerta me hacía saltar, cada número desconocido podía ser ellos. No podía comer, no podía dormir, solo me sentaba imaginando las caras de mis padres cuando su hijo fuera demandado por millones. Mientras tanto, Owen estaba haciendo una gira de víctima en programas financieros, siempre vistiendo trajes caros, siempre con cara de sufrimiento, siempre hablando de traición y confianza, y de cómo me había dado todas las oportunidades. Nunca mencionaba los mensajes ni los 3 años de promesas rotas. Vicky publicó en LinkedIn sobre empleados tóxicos que dañan la cultura de la empresa, obtuvo miles de me gusta de otros fundadores y ejecutivos. Terminó su publicación con: a veces tienes que proteger tu negocio de personas que se sienten con derecho al éxito que no se ganaron.
La empresa intentó conseguir una orden de restricción para impedirme hacer más declaraciones públicas. La audiencia fue programada y Billy comenzó a preparar argumentos basados en la primera enmienda, mientras yo intentaba no pensar en cómo mi vida se había convertido en una pesadilla legal a tiempo completo. Luego las cosas se pusieron raras. Alguien publicó mi dirección en un foro tecnológico. Empezaron a llegar entregas de pizza que yo no había pedido. Personas al azar llamaban a mi arrendadora con quejas. Alguien envió flores a mi puerta con una tarjeta que decía "Lo siento por tu pérdida", lo cual fue simplemente espeluznante. Mi arrendadora me llamó preguntando qué estaba pasando. Era una señora mayor amable, siempre había sido justa conmigo, y ahora estaba recibiendo llamadas de extraños afirmando que yo dirigía algún tipo de operación ilegal. Tuve que explicarle toda la situación mientras ella escuchaba con creciente preocupación. Me creyó, pero dijo que si el acoso continuaba, podría tener que reconsiderar el contrato de arrendamiento. Otra consecuencia potencial que no había considerado. Billy documentó todo para posibles demandas por acoso, pero me dijo que probablemente debería quedarme en otro lugar por un tiempo. Me quedé en casa de Zach, no se quejó, simplemente me dio la habitación libre, preparó comida extra y me recordó que estaba de mi lado. La audiencia por la orden de restricción fue tensa. Llevé mi único traje, me senté intentando no moverme demasiado mientras los abogados de ellos argumentaban que yo era peligroso y necesitaba ser silenciado para la protección de la empresa. Billy se levantó y explicó con calma que solo había compartido información veraz con periodistas, lo cual está protegido por la primera enmienda, a menos que pudieran probar que la información era falsa. No podían impedirme hablar sobre mi propia experiencia laboral. El juez redujo el alcance significativamente, no podía acceder a sus sistemas de nuevo, lo cual no tenía ninguna intención de hacer, pero aún podía hablar con periodistas, reguladores o con quien quisiera sobre lo ocurrido. Una pequeña victoria, pero la acepté. Las siguientes semanas fueron un torbellino de declaraciones y solicitudes de documentos. Billy seguía diciendo que teníamos un buen caso para la contrademanda, que sus propios mensajes de Slack probaban la inducción fraudulenta, que las horas extra no pagadas eran un hecho documentado. Probablemente querrán llegar a un acuerdo, dijo durante una reunión. Esto es feo para ellos, esos mensajes los hacen quedar terribles. ¿Cuánto tiempo tomará? Podrían ser meses, podría ser más de un año, depende de cuán tercos quieran ser. Más de un año de mi vida en un limbo legal. Perfecto. En el mes 4 de mi vida siendo un desastre legal, mi cuenta bancaria estaba peligrosamente baja entre los honorarios legales y no poder trabajar, porque nadie quería contratar a alguien con una demanda multimillonaria activa. Billy me estaba dando un descuento, pero los abogados no son baratos. Fue entonces cuando los abogados de Oben enviaron su primera oferta de acuerdo, $25,000 y un acuerdo de confidencialidad total, básicamente cállate para siempre por dinero de bolsillo. Billy literalmente se rió cuando la leyó. Vamos a contraofertar mucho más alto, muchísimo más. Nunca pagarán eso. Tal vez no, pero empezamos fuerte. Tomó su bloc de notas. Además estoy agregando tus cálculos de salarios atrasados, te deben alrededor de $280,000 solo en horas extra impagas, según la ley de California. Las negociaciones de acuerdo se prolongaron durante meses. Cada correo era hostil, cada llamada telefónica una batalla. Ellos seguían amenazando con presionar más, nosotros seguíamos amenazando con denuncias ante la SEC y el Departamento de Trabajo. De un lado a otro, mientras mi vida seguía en el limbo. Su abogada era una mujer llamada Mónica, conocía todos los movimientos, empezar con una oferta ridículamente baja para poner a prueba la determinación, afirmar que los daños del otro lado están inflados, sugerir que ambas partes solo quieren seguir adelante, insinuar que continuar la lucha costaría más que llegar a un acuerdo. Era una danza y ambos lados conocían los pasos. Casey publicó un nuevo artículo sobre los problemas laborales en la industria tecnológica, no me nombró directamente, pero todos sabían. La publicidad mantuvo la presión sobre Oben y su empresa. Sus acciones se habían estabilizado, pero por debajo del precio de salida a bolsa. Los inversores estaban descontentos, la junta había puesto a Oben en licencia, lo que aparentemente significaba que le pagaban por quedarse en casa mientras Vicky y Brad intentaban salvar la empresa. Entonces recibí un mensaje en LinkedIn de alguien llamado Earl, que dirigía ingeniería en otra startup. Dijo que había leído sobre mi situación y quería hablar sobre trabajo por contrato. Necesitaba entender qué había pasado primero, pero estaba abierto a trabajar conmigo si todo cuadraba. Billy dijo que la reunión estaba bien, siempre que no firmara nada. Earl y yo tomamos café en el centro. Hizo preguntas técnicas sobre mi trabajo real, parecía interesado en mis habilidades más que en el drama.
Dijo que enviaría una oferta después de hablar con su junta. La primera buena noticia en meses. Las negociaciones del acuerdo continuaron. Ellos ofrecieron $85,000, nosotros contraofertamos con $375,000. Volvieron con $125,000, bajamos a $325,000. Una y otra vez, como la subasta más estresante del mundo. Billy siguió presionando con el tema del robo de salario. Te deben ese dinero legalmente, esto no es caridad, esto es que paguen lo que debieron pagarte hace 3 años. 6 meses después de que todo comenzara, finalmente programamos una mediación formal. Nos reunimos en una oficina legal neutral. Su abogada llegó con un miembro de la junta que parecía querer estar en cualquier otro lugar. Billy les mostró toda nuestra documentación, cada correo donde yo había advertido sobre problemas técnicos, cada mensaje de Slack donde desestimaban mis preocupaciones, hojas de tiempo que mostraban semanas de 90 horas, pruebas de que había trabajado en días festivos. El rostro del tipo de la junta se tensó cuando vio el mensaje de Owen sobre mantenerme creyendo que obtendría participación. Su abogada reconoció problemas de comunicación en ambas partes y propuso $185,000 con cláusula de no difamación mutua. Billy contraofertó con $315,000 y restricciones limitadas de expresión que me permitieran hablar sobre prácticas generales de la industria sin nombrarlos, además de un reconocimiento escrito de que esto era un acuerdo y no una admisión de culpa de mi parte. Hicieron una pausa, regresaron queriendo cierta consultoría técnica para ayudar en la transición. Billy propuso una entrega limitada, que yo documentara lo que pudiera en un entorno controlado, sin soporte continuo. Más horas de negociación, comida entregada, café consumido, números en pizarras blancas. Finalmente se cerró en $275,000, con restricciones específicas de expresión y una única sesión técnica de traspaso. El papeleo tomó una eternidad, los abogados discutiendo cada palabra. Cuando firmamos ya era tarde y yo estaba exhausto, pero finalmente había terminado. El traspaso técnico tomó un día completo, 8 horas de mí sentado frente a mi computadora con sus ingenieros observando mientras explicaba los sistemas que había construido, les mostraba la documentación y respondía a sus preguntas. Tomaron notas detalladas, uno de los ingenieros admitió que la base de código era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Sí, por eso seguía pidiendo tiempo para refactorizar las cosas correctamente, le respondí. A la hora 8, ya tenían lo que necesitaban. Cerré mi portátil y ese capítulo quedó terminado. El dinero del acuerdo llegó unos 10 días después, $275,000 menos impuestos y honorarios legales, me dejó con aproximadamente $165,000. No eran los 6 millones de la participación que me habían prometido, pero era suficiente. Suficiente para sobrevivir, suficiente para empezar de nuevo, suficiente para demostrar que no era solo un contratista desechable. Alquilé un mejor apartamento en un mejor edificio, compré muebles de verdad, empecé a comer comida que no venía de gasolineras. Al principio se sintió raro, como si esperara una trampa, pero nunca llegó. EAR cumplió con la oferta de trabajo por contrato claro, con límites definidos. Cada tarea tenía especificaciones por escrito, cada hora se registraba y se pagaba a tiempo. No más llamadas de emergencia a las 3 de la madrugada, no más promesas de riqueza futura, solo trabajo profesional normal. Me tomó un tiempo adaptarme, pero una buena adaptación. La primera vez que EAR me pidió trabajar un fin de semana, casi dije que sí por costumbre, luego recordé que ya no tenía que hacerlo. Le dije que el lunes estaría bien. Él simplemente respondió suena bien y eso fue todo. Sin manipulación, sin comentarios pasivo-agresivos sobre el trabajo en equipo. Owen renunció silenciosamente unos meses después del acuerdo. Consiguió un puesto en otra startup en cuestión de semanas, porque tipos como él siempre caen de pie. Algunas personas fracasan hacia arriba, es un don. Las acciones finalmente se estabilizaron alrededor de $38 y todos siguieron adelante. Billy me dijo que guardara toda la documentación durante años, así que alquilé una caja de seguridad para lo importante. 4 meses después de trabajar con Earl, me ofreció extender mi contrato con un aumento. El trabajo era aburrido comparado con los viejos días de problemas imposibles a las 2 de la mañana, desarrollo normal, revisiones de código y tareas de empresa regulares. Pero el aburrimiento era bueno. Aburrido significaba estable. Aburrido significaba que podía planificar mis fines de semana. Los reclutadores comenzaron a contactarme con ofertas reales. Fui cuidadoso con las que respondí y rechacé cualquier cosa que mencionara participación, disrupción o cambiar el mundo. Ya había estado ahí, ya tuve la demanda, ya aprendí la lección.
8 meses después de que todo terminara, estaba en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento trabajando cuando ocurrió esto. Alguien se sentó frente a mí. Levanté la vista, y era Kristen. La primera vez que la veía desde que terminamos. Se veía diferente, cansada quizás. Hola, dijo. No estaba segura de si aún venías aquí. Parecía incómoda. Vi lo del acuerdo, lo que te hicieron. Solo quería decir que lo siento por cómo terminó todo. Está bien. Preston y yo terminamos. Resulta que él estaba saliendo con otras personas mientras estábamos juntos. Intentó reír, pero le salió mal. Debí haberlo visto venir. No respondí. He estado pensando mucho en nosotros, en cómo tal vez fui demasiado dura contigo. Estabas tratando de construir algo y yo no lo entendí. Me miró con esos ojos. Tal vez podríamos intentarlo otra vez. Tomé un sorbo de café y la miré de verdad, esta mujer que me engañó y me culpó por ello, que me llamó patético y luego fue engañada a ella misma, que me había enviado un mensaje durante el peor momento de mi vida para decirme que Preston estaba rezando por mí. El karma es una perra. Solo la miré y sonreí. No, Kristen. ¿Qué quieres decir con no? Cerré mi portátil. Me engañaste y me culpaste por ello, luego me escribiste durante el peor periodo de mi vida para burlarte de mí. ¿Qué te hace pensar que alguna vez querría tenerte de nuevo en mi vida? No es así, yo he estado, la interrumpí. Esto es tan patético que ni siquiera quiero oírte. Ella empezaba a llorar. Cometí errores, pero tú también. Nunca estabas en casa. Tienes razón, cometí errores. Confié en la gente equivocada, me puse de pie, pero ya no repito esos errores. Estás siendo cruel. No, estoy siendo honesto. Hay una diferencia. Empecé a alejarme, luego me detuve. Y Kristen, iba a proponerte matrimonio, tenía el anillo y todo. Me alegra haber descubierto quién eras realmente antes de cometer ese error. Su rostro se puso pálido. ¿De verdad? Sí. Gracias a Dios esquivé esa bala. Salí sin mirar atrás, subí a mi coche y conduje lejos. 10 meses después del desastre de la salida a bolsa, vivía en un apartamento decente, con un trabajo estable y dinero ahorrado por primera vez en mi vida. La vida finalmente era buena y tranquila, y siempre la protegeré a toda costa.